Bienvenidos a su programa Reflexión Jurídica. En esta ocasión tenemos el honor de recibir a la maestra Rosario Graham, licenciada en Derecho con maestría en Derecho Administrativo y especialista en el sector turístico, con una trayectoria excepcional en el sector público y actualmente en el sector privado como consultora. Bienvenida, Rosario. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí para hablarnos precisamente de un tema de actualidad que es la regulación turística y los retos de la pandemia, específicamente en el sector. Gracias. Yo quiero agradecer a la Barra esta oportunidad de abordar estos temas que sin duda son importantes, son interesantes, y reitero en muchas de las conversaciones que he tenido la oportunidad de dar en este tema, es que cuando ocurren este tipo de crisis, el turismo se pone en el centro del análisis y la reflexión. Y creo que en esta oportunidad vamos a abordar justamente lo que ha implicado que el turismo haya dejado de operar en los últimos 8 meses en los términos que venía sucediendo en el 2019 y los años previos. Creo que la pandemia ha mostrado que el sector sufre de manera devastadora, quizás la peor de las crisis desde su presencia como turismo moderno desde los años 60. Y esto nos enfrenta además no solo obstáculos, sino retos regulatorios que son del ámbito de la competencia de los abogados, de los reguladores, y cómo transitar para prepararnos para los próximos años en la recuperación, en el relanzamiento y en la reactivación gradual y lenta de la actividad. Entonces la pandemia, sin lugar a dudas, hay que decirlo, ha sido de un impacto sin precedentes para el turismo moderno y quizás desde la crisis de 1929 en términos económicos. Rosario, ante esta devastación económica que comentas que ha sufrido el sector turismo, específicamente por estos efectos del SARS-CoV-2 y el incremento de estos nuevos casos que cada vez van más los contagios, ¿cuál es la importancia que tenemos en México de una nueva regulación? Mira, hay que señalar que desde que la Organización Mundial de la Salud dictaminó como pandemia en marzo, para ser precisos el 11 de marzo de este año, al COVID-19 como pandemia, todas las agencias del sistema de Naciones Unidas, primero a nivel internacional y en segundo y tercer nivel fueron internalizándose esas decisiones, tuvieron el reto de definir cuáles serían las reglas de conducta primero y luego las reglas en las relaciones económicas de cada uno de los sectores. La presencia de la COVID prácticamente determinó el cierre casi por encima del 90% de todas las actividades asociadas al turismo. Y uno de los primeros cuestionamientos al momento de conocer el reto de la pandemia, lo que ha implicado en términos de salud, en términos de vidas humanas, que es lo más importante, uno de los primeros factores que se tomó en la decisión de los reguladores era concentrarnos en establecer la regla regulatoria sanitaria como el centro o el foco central de las nuevas regulaciones que tendrían que emprenderse ante el cierre total del transporte aéreo, marítimo, terrestre, de los aeropuertos, de la hotelería, de los establecimientos de alimentos y bebidas. Es decir, toda la cadena de valor se vio impactada por estos cierres, y esto implicaba de qué manera impactaba pues su propia movilidad económica y en consecuencia las autorizaciones que tenían en términos jurídicos para poder operar en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades prioritarias que consideres tú dentro del sector turismo, todas estas que comentaste, que consideras que deberían regularse en el contexto de toda esta pandemia? Mira, cuando se da este primer dictamen o primera resolución de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Turismo inicia reflexiones en relación a cuáles serían las primeras recomendaciones. Se emitieron primero 23 recomendaciones por parte de la OMT que debían desplegarse a nivel nacional y a nivel local y regional. Y uno de los primeros temas que se abordó en la nueva regulación en materia turística era la construcción de protocolos, aunque es un concepto, digamos, de uso común, pero no jurídico, pero se habla en el sector turismo de protocolos en materia de seguridad sanitaria. ¿Por qué? Para prepararse desde los meses de marzo, abril y mayo, cuando hubo un cierre prácticamente del 95% de la actividad, para prepararse a la primera fase de la apertura. Desde un principio se habló de que la pandemia hoy todavía está presente y estará por muchos meses más. Era necesario
que se dieran las primeras reglas o las primeras regulaciones que se construyeron, como te comentaba, a partir de las recomendaciones de la OMT y de la OMS, y que se internalizaron en los primeros certificados voluntarios en materia de seguridad sanitaria para la protección de los visitantes, de los establecimientos y de los empleados. El reto aquí era equilibrio entre la planta laboral, la actividad económica para los posteriores meses en la segunda fase y la posibilidad de las aperturas graduales a partir del semáforo y de los que ha regido en México, y cómo íbamos a recepcionar tanto a turistas internacionales como turismo nacional. Y en ese sentido se construyeron las primeras regulaciones de orden voluntario. Esto es importante, tenerlo presente. Primero, México tomó la decisión y la dictaminación de hacer reglas voluntarias no obligatorias. Lo hemos visto en todas las decisiones de política pública, y en ese sentido el turismo no podía estar exento, tenía que adherirse a las definiciones que la Secretaría de Salud tenía que tomar al respecto. ¿Cómo se combinarían los instrumentos que se han generado por la pandemia esta pandemia de la COVID-19 con nuevas regulaciones en estas distintas actividades del sector para que los distintos actores en este ámbito las acepten? Porque esto que hablas es muy importante, que fueron voluntarias. Se va a pasar a la historia porque hay un panorama que vamos a ver, tú nos lo pones clarísimo ahí, esta primera etapa, pero ¿qué va a seguir y cómo se combinan con las nuevas regulaciones y esta actuación? ¿Cómo continúa? Correcto. Quizás aquí es importante hacer un poquito de historia en el fenómeno que hemos tenido este año, que ha sido un año complicado y complejo, desde la perspectiva turística y desde la perspectiva económica. Nos encantará escucharte. Por favor, para ver todas las etapas completas, pasamos a un corte, un momento. Gracias. Volvemos en un momento. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Regresamos a nuestro programa. Hoy la reflexión jurídica en relación con la regulación turística y los retos de la pandemia. Continúa, por favor, Rosario, en el tema de las etapas que nos estabas exponiendo. Mira, yo creo que siempre es importante en esta reflexión no perder de vista que en la construcción de la normativa, en el marco de la pandemia que aún vivimos, desde su etapa de precrisis, crisis y postcrisis, porque hay que tener presente que mientras no exista una vacuna, mientras no exista un tratamiento, este virus va a estar presente y por lo tanto tendremos que aprender a convivir con él en el marco de esta nueva normalidad. Y para el sector turismo, pues el reto es doble. ¿Por qué? Porque el turismo vive de la experiencia. El turismo se trata de que llegues a un lugar, convivas con la comunidad y te asocies al desarrollo de todas las bellezas, actividades, etcétera, que hay en el lugar. Y por lo tanto, digamos, el turismo en términos de experiencia es insustituible la presencia física. Pero, sin embargo, la interacción con las personas, con el destino. Con el lugar, con otras ¿qué cosa? Entonces, de tal manera que lo que se tuvo que construir en estas primeras regulaciones es qué está en el centro de lo que nos debe conducir a una nueva regla: la seguridad sanitaria. La vida humana, que tiene que ver no solo desde el punto de vista de su convivencia con los otros, sino con los espacios donde va a estar presente. Y por lo tanto, esta regla tenía que brevar de todo esto para determinar cuáles eran los criterios. Entonces, en el marco de esto, en la primera etapa, digamos, que corre de marzo, cuando ya se determina por parte de la Organización Mundial de Salud la pandemia y hace lo propio
la Secretaría de Salud, el Gobierno de México, el Estado mexicano, a través del Consejo de Salubridad General, lo que se construyen son criterios o lineamientos que debían de ser aplicados en toda la cadena de valor del turismo. Y estos criterios, hay ejemplos muy claros como el que se construyó en el estado de Quintana Roo, que es el certificado para la seguridad sanitaria de los visitantes y del turismo en su conjunto, cuenta con más de 150 reactivos. ¿Y qué tienen que ver con estos? Tiene que ver con reglas tan básicas como las recomendaciones que había hecho la Organización Mundial de Salud, como el uso del cubrebocas, la sana distancia y todo lo asociado a tener espacios limpios, de manera que el turista pudiera poco a poco ir recuperando algo que se perdió, que es la decisión de hacer un viaje y la tranquilidad de que lo voy a hacer frente a un espacio en que me garantice que a lo mejor que no voy a estar sujeto a ser contagiado. Hay que decirlo muy claro, desde el principio se señaló, no podemos hablar de certificados COVID-free, es decir, porque no existe, digamos, científicamente aún un tratamiento y ni una vacuna, nada que pueda, digamos, a enfrentar este reto tan enorme que ha presentado este virus. Pero lo que sí podíamos hacer es generar certificaciones que por lo menos trabajaran en determinar todas las reglas posibles y viables para que tú te sintieras seguro en el destino, en el establecimiento, en el taxi, en el avión, etcétera, etcétera. Entonces, cada rubro de esta actividad fue diseñando sus propios protocolos que, como te comentaba, son voluntarios. Esa fue la primera determinación en esta fase, en la primera fase. Yo he dividido las fases en la etapa de reapertura, porque casi toda la planta turística cerró. Luego en la parte de relanzamiento, en el marco cuando estuvo cerrada, digamos, la etapa más difícil de la crisis de la pandemia, de todas maneras habían mensajes interesantes de parte de todos los destinos que te decían, piensa en viajar, viaja mañana, ¿no? O tennos presente esta playa, en fin, un montón de campañas alrededor del deseo y el ánimo de viajar, porque ese nunca se ha perdido. Entonces tienes la etapa de reapertura, la etapa de relanzamiento, la etapa de reactivación propiamente, que es la que decimos que tendrá que ser gradual y desafortunadamente lenta, y la etapa propiamente de la reactivación y regularización, ¿no? Para volver a donde nos encontrábamos en el 2019. Y en ese sentido, esta regla que acompañó estas primeras etapas a donde estamos han sido para el sector voluntarias, pero hay que decirlo que en el mes de mayo sale, digamos, los primeros lineamientos obligatorios que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud, que son de orden federal, pero que se aplican a nivel estatal y que ahí sí son como los básicos. Siempre digo yo que es como una escalera. El primer escalón es esta regulación obligatoria que cualquier empresa del sector tiene que cumplir. Esa no está sujeta a determinar si te quieres adherir o no a ella. Y en el siguiente renglón empiezan los protocolos. Y cada protocolo, digamos, con base en las recomendaciones que emitió la OMT y certificaciones de orden privado que también ha emitido, por ejemplo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que es el WTTC, y que también emitió un certificado que está presente en todo el mundo, que se llama Safe Travel. Entonces, todos estos se han venido combinando. Hay que decirlo, el sector turismo es multifuncional, es multidinámico, es multinormativo, multisectorial, y eso lo hace muy complejo, porque es transversal la norma, ¿no? No solamente emana de la que construye el sector propiamente o la Secretaría de Turismo, sino tienes disposiciones de orden legislativo, de orden reglamentario, de orden federal, pero de orden estatal, porque además el turismo es una materia concurrente en términos de nuestro marco constitucional y tanto la federación como los estados pueden tener sus propios ordenamientos turísticos. Y esto todavía le da más complejidad a la estructura. Eso resalta la importancia de la regulación en este campo y en este tema específico. Correcto. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Turismo? Creo que todos hemos visto que nos sentimos seguros cuando las mismas autoridades y el sector han tomado estas medidas y estos protocolos. ¿Qué le toca hacer o qué es lo que opinas tú que le toca hacer? Mira, desde el gobierno federal se tomó la determinación, por lo menos desde la Secretaría de Turismo, de que la regulación serían recomendaciones o lineamientos voluntarios. Y dejaron la parte obligatoria a estos lineamientos de la Secretaría de Trabajo y de Salud. Pero cada una de las entidades federativas, que cuenta además con sus propias secretarías, trabajaron en protocolos. Hay estados que han avanzado, digamos, hacia otro estadio de normas obligatorias. Vuelvo al caso de Quintana Roo, y lo digo porque además Quintana Roo
pues es el estado líder en turismo en el país, en la región, digamos, y ha sido también punta de lanza con el liderazgo de su gobernador en términos de la construcción de estas regulaciones. Y entonces, ¿qué ha hecho? Ya estamos transitando obligaciones a normas obligatorias en este momento. Tienes la certificación voluntaria, que es adicional, es un plus. Tienes las propias, muchas cadenas hoteleras o cadenas de establecimientos de alimentos y bebidas han determinado sus propios protocolos. Cualquiera que ha ido a un establecimiento de alimentos y bebidas, sabemos que hay nuevas reglas de comportamiento en la mesa, con los meseros, etcétera, con la idea de tener un ambiente sano y lo más seguro que se pueda en términos de protección de la salud. Qué interesante. Yo creo que para todo el público, a los abogados nos interesa la parte de regulación, pero para todo el público. Vamos a pasar a un corte y quisiera que nos hablaras precisamente de estos temas que yo creo que como ciudadanos, antes de ser abogada, como ciudadana, como usuaria de servicios turísticos, que nos interesa conocer. En un momento regresamos. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos, con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca, y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surja en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Estamos de regreso en su programa, aquí con Rosario, que nos acompaña. Muy interesante, de verdad. Continúa esta parte de la certeza y esa seguridad de la que estábamos platicando, que nos da estas medidas que ha tomado el sector turístico, toda esa, digamos, seguridad que pueden dar en beneficio de ellos, pero en beneficio de nosotros mismos, ¿no? Continúa, por favor. Creo que vale la pena, en el marco de esto que mencionas, Esperanza, traer cifras para hablar de... Se ha escrito mucho, se ha analizado mucho, los expertos del sector en materia estadística y de comportamiento de la actividad lo han dicho. Pero cuando te dan cifras de esta magnitud, como la que nos daba el otro día la titular del WTTC, y te dicen que están en riesgo, digamos riesgo grave, 175 millones de empleos
en el mundo que dependen de la actividad turística es cuando amerita la reflexión profunda de lo que esto significa. 175 millones de empleos. Cuando se habla de las cifras para nuestro país, en donde el turismo sigue siendo un actor fundamental de generación de empleo, de desarrollo económico, de desarrollo social para muchas de las comunidades, en donde en programas tan positivos ya vigentes de hace muchos años como Pueblos Mágicos, hasta los destinos de playa, hasta los destinos de ciudad, etcétera, toda la cadena de valor que se construye alrededor de la actividad turística, pues han enfrentado un reto y cómo afrontarlo ha sido quizás muy te incentiva a encontrar en la resiliencia del sector qué es lo que nos viene en los años siguientes. La empatía que cada uno de los actores tiene que tener para contribuir y coadyuvar a que estas medidas, por lo menos, estén presentes en cada uno de los establecimientos. Y claro que estas medidas, hay que decirlo, también han traído limitaciones, restricciones, digamos, a la movilidad, a la propia trazabilidad de lo que implica la actividad, a que cuando te vayas a subir a un avión te digan, puedes subirte al avión, pero tienes que usar careta y el cubrebocas obligatorio. A pesar de que el transporte aéreo cuenta con estos sistemas de EPA, de aire limpio y seguro, en los que han venido desarrollando para garantizarnos en la medida de lo posible y hasta donde sea humano con las herramientas que tenemos hoy, que te vas a subir y que te sientas tranquilo. Lo más importante era recuperar la confianza del visitante. Ese era el valor que teníamos que trabajar. Y los reguladores tuvieron que tener este valor presente para construir las reglas. No se trataba de construir regulaciones que les impliquen un costo adicional a la etapa tan difícil que están empezando las empresas. Hay países que tomaron la decisión, muchos países europeos, de apoyar a su industria, digamos, de ponerle dinero a las líneas aéreas, a las agencias de viajes, a los hoteles, etc. México, como país, desde el punto de vista de la administración o de la gestión pública, tomaron otras decisiones. Y ante estas decisiones, el propio sector privado ha tenido que construir sus herramientas para hacer frente. Entonces, la confianza es elemento central y lo que creo que todo el mundo tiene que tener, insisto, es como solidaridad o empatía en que si me cuido yo, estoy segura que estoy cuidando al otro, porque este virus aún no sabemos todas las condiciones en las que se transmite, todas las condiciones en las que podemos contagiarnos y por lo tanto tenemos que tener presente todo el tiempo que el cubrebocas o las otras medidas de la sana distancia tienen que estar presentes. Precisamente en esto que acabas de comentar, quiero poner un énfasis de lo que nos estás comentando en el tema de la regulación nos tiene que llegar en la conciencia, nosotros también como usuarios. Nos gusta viajar, nos gusta sentirnos seguros, nos gusta sentirnos protegidos, pero ¿qué tanto ese esfuerzo y esta parte de regulación que solicitamos que pueda estar de parte del sector o de parte del gobierno, de los gobiernos a nivel internacional, tiene mucho que ver con lo que también nosotros aportemos o colaboremos? Correcto. Mira, un tema importante en pláticas, por ejemplo, con las agencias de viajes o con las áreas de promoción y de mensaje institucional hacia el mundo y hacia el interior de la República es que cada vez que un turista, se hizo un par de encuestas interesantes sobre el ánimo del mexicano de seguir viajando y la respuesta es muy contundente, queremos seguir viajando, por supuesto, y conocer nuestros destinos. Pero un elemento que está ahora como en el checklist, al momento de identificar o definir qué lugar quiero visitar, sí está presente el tema de este lugar que cuenta con alguna certificación, es seguro, se han implementado protocolos que me garanticen en la medida de lo posible, insisto, de que voy a poder hacer esa visita. Entonces sí ha cambiado, digamos, la percepción de cuáles son las características que ahora miras o identificas cuando quieres hacer un viaje. Y en este sentido, un aspecto interesante es que en el marco de este año también entraron en vigor unas nuevas regulaciones, además de las que ya mencionábamos de orden voluntario y de orden obligatorio, como la nueva ley para la infraestructura de la calidad. En el sector turismo existen las normas oficiales mexicanas, también, no solamente para productos, hay también normas para servicios, y se cuenta con normas turísticas en esta materia, también las oficiales, que son las obligatorias, y ahora los estándares, como dice la nueva ley, que se refiere a estas normas voluntarias a las que se pueden adherir los establecimientos. Y en las normas obligatorias, hasta el día de hoy no han sido modificadas. Eso continúan, perdón, continúan con la misma vigencia y me parece que ahí hay una
una tarea o una agenda pendiente. ¿Por qué? Porque estas normas oficiales mexicanas deberían irse adaptando y deberían de modificarse, además de por la nueva entrada en vigor de la nueva ley, con estas condiciones. A ver, la regla sanitaria, la regla de regulación sanitaria y de protección de la vida humana tiene que estar en el centro hoy, porque se habla de periodos de recuperación de 2, de 3 y hasta 4 años, Esperanza, y eso nos habla de que las determinaciones que vamos a tomar en el mediano y largo plazo no son solo para el 2021, son para el 22, para el 23, y que esta nueva manera de ejercer o de gestionar el turismo nos presenta un nuevo modelo. Yo le llamo modelo de turismo comprometido, en donde la regla sanitaria esté presente, entre otras. Perfecto. Oye, pues ya nada más me quedaría preguntarte que con esta nueva ley hay un sistema ahora nacional de infraestructura de calidad que va a convivir con un sistema nacional de mejora regulatoria. Para concluir un poco, ¿qué riesgo existe de generar confusión hacia ese futuro al que vamos de una regulación post-COVID? Correcto. Pues mira, lo importante, creo yo, es tener como una plataforma o un escenario que nos dé claridad para el regulador, llámese autoridad federal, autoridad estatal, de que hay que, en términos jerárquicos, digamos, y multidinámico, habría que reformar, desde mi propuesta y mi perspectiva, tanto la Ley General de Turismo como la Ley General de Salud, para incorporar el valor de la norma regulativa turística, que no está, digamos, ad hoc a y adaptada a estas nuevas necesidades que tenemos en el marco de la pandemia, que, insisto, continúa, está presente. En ese sentido, creo que estos dos ordenamientos son como los pilares que deberíamos de tener en la reconstrucción del andamiaje jurídico para el turismo. Y posteriormente, entrar a los siguientes niveles y despliegues de la norma en el marco del sistema. Este es como deberíamos de plantearnos este escenario. Muy claro, la verdad. Yo quisiera, por favor, para todo el auditorio, que te pudieras despedir y digo, podríamos continuar con el tema que me encanta, pero despedirte con una forma de conclusión hacia el dónde vamos en México con esa regulación y en esa precisión que ya lo dijiste de que son los dos puntos a considerar. ¿Qué consideras tú como una muy buena recomendación que pudiera ser en conclusión del tema para el post-COVID aquí en México? Correcto. Yo creo que deberíamos de plantearnos que se han analizado el turismo desde muchas perspectivas, desde muchas visiones. Se ha analizado desde el punto de vista económico, social, de la promoción, de las relaciones públicas, pero sin lugar a dudas yo creo que la parte de la regulación y el componente jurídico es igualmente toral y fundamental en su construcción, y por lo tanto ahí tenemos una agenda que no hemos construido ni desplegado en los términos en que deberíamos de hacerlo, dadas las condiciones que enfrenta el sector. Una reforma a la Ley General de Turismo, una reforma a la Ley General de Salud, las reformas a las normas oficiales mexicanas, y que estos sean los parámetros del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria y también de las nuevas condiciones de la infraestructura para la calidad, que además habrá que decirlo, serán necesarios en el marco de la entrada del TEMEC, en donde creo que el turismo tiene una oportunidad y que el turismo nacional en este momento se convierta en el detonador de la actividad, teniendo reglas claras para el visitante, el turista, para el empresario y para la autoridad. De esta manera lograremos que esta actividad tan importante para el sector renazca y con fortaleza enfrente a la nueva manera de gestionarse. Excelente, muchísimas gracias. Creo que ha sido un gusto y va a ser un gusto tenerte nuevamente para continuar con este tema. Pues muchísimas gracias, Esperanza, muchas gracias a la barra. Gracias, muchas gracias. Nos despedimos y agradecemos a la maestra Rosario Graham por su participación. Encantados de escucharla. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias
a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia, y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias. Enhorabuena, bienvenido